Hay otro tema también que está pasando, que es la renuncia de Azucena, que ha estado hablando muchísimo, ¿verdad?, en estos últimos días, en estas últimas horas, con respecto a esta situación de que pues se va y de manera muy tramposa, de manera pues muy ruin, como es ella, porque ella es una persona que sin duda alguna representa el antiperiodismo, representa a ese sector golpista dentro de los medios de comunicación, y deja entrever de alguna forma con su despedida que las circunstancias actuales tenían que ver con pues la cuestión de la censura, la libertad de expresión, todo lo que dicen que está amenazado con el presidente López Obrador. Y esto dejó muchísima suspicacia, ¿no? Se hizo a propósito, evidentemente. Azucena lo hace a propósito, porque hay que recordar que todo lo que pueda generar odio, desinformación, golpismo en contra de el presidente López Obrador y en contra de la Cuarta Transformación, se va a ocupar, por muy mínimo que sea. Y aunque haya sido una declaración que sembrara la duda y que horas después, porque ni siquiera fueron días, horas después se dijera que la verdadera razón por la que Azucena dejaba este espacio en Milenio tenía que ver con una propuesta que le estaban lanzando desde Radio Fórmula, donde ella además trabaja ya desde hace un tiempo. Tenía un espacio, me parece, como por las 6 de la tarde, y ahora va a tener un espacio que va a conducir en el turno de la mañana. Recordemos que en la radio, los prime time, por decirlo así, de audiencia, son los noticiarios que se producen y que se transmiten por las mañanas. Hay algunos que también se transmiten en la tarde, que tienen un horario importante o digamos estelar, y por la tarde-noche también hay algunos estelares. Entonces, ahorita lo que se sabe es que Azucena va a entrar a competir con Ciro Gómez Leiva, pero dentro de la propia cadena Radio Fórmula. Recordemos que Radio Fórmula tiene 2 cadenas nacionales, 104.9, me parece, 103.3. Estas cadenas nacionales tienen repetidoras en todo el país prácticamente, y ambas llegan a un número importante de personas. Su señal está amplificada para que llegue a todo el país, por eso se le llama cadenas nacionales. En una de esas cadenas nacionales está Ciro Gómez Leiva desde la mañana, y en la otra cadena nacional está Oscar Mario Beteta. Me parece que Oscar Mario Beteta va a ser el que se va a acabar su programa de la mañana, y va a entrar en su lugar Azucena Oresti, que va a competir con Ciro Gómez Leiva dentro de la propia cadena de Radio Fórmula. Entonces, estos horarios estelares de la radio, es muy importante decirlo, quien crea como los prime time de la radio en México, de la radio mexicana, es José Gutiérrez Vivó. José Gutiérrez Vivó, que por mucho tiempo fue el rey de la radio, que fue el mandamás de la radio mexicana. José Gutiérrez Vivó es un referente de la radio mexicana, ¿no? Es un referente en la manera en la que se conducía la radio, en la manera en la que se producía, en la manera en la que tenían contenidos distintos, novedosos para la gente. Es además José Gutiérrez Vivó uno de los pioneros de las mesas de debate dentro de la radio mexicana. Él empieza a crear todo lo que ahora ya pues es algo muy común tenerlo, y que este formato pues se repite en la televisión, se repite en internet, se repite en todas las plataformas, ¿no?, de los medios de comunicación, aquí mismo en Sin Censura y también en Resentidos, en Plan C. Entonces él es pionero de todo esto y traza como los horarios de mayor rating, los horarios en donde hace que sus competidores empiecen también a producir en esos horarios pues espacios noticiosos para competir. En ese momento, me acuerdo que José Gutiérrez Vivó conducía el programa Monitor de la Mañana. Todos los programas eran Monitor de la tarde, Monitor vespertino, y él era el encargado, él era pues el mero mero, y tenía el espacio de 6 de la mañana a 10, y a veces se extendía hasta las 11 de la mañana. O sea, era un noticiario, el de José Gutiérrez Vivó, tan escuchado a nivel nacional que podía darse el lujo el señor de pasarse tiempo
porque la gente lo escuchaba y la gente lo consumía. Tú te subías ahí en ese momento no había Uber, pero te subías a un taxi y a quien escuchaba el taxista era José Gutiérrez Vivo. No había uno solo, eran muy pocos los que no lo escuchaban, vaya, era el que dominaba la escena radiofónica, y entonces es el que pone los horarios estelares de la radio mexicana a las 6 de la tarde. Después venía un noticiario que era Monitor de la Tarde a la 1 de la tarde, que en ese momento lo conducía Enrique Muñoz. Y después a las 6 de la tarde también tenía otro espacio de 6 a 9, me parece. Y ahí entonces ya, teniendo él este acaparamiento de la audiencia, todos los demás tuvieron que empezar a producir espacios en la mañana, en la tarde y en la tarde-noche. En los mismos horarios que José Gutiérrez Vivo con Monitor, pues los otros tenían que competirle. Entonces, pues bueno, esos son datos que son importantes, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que le llama mucho la atención esto de los medios de comunicación. Es importante tener contexto. Bueno, pues Azucena iría a un horario verdaderamente estelar de la radio mexicana, que es la mañana. Todos los espacios noticiosos de las 6 a las 10, de las 7 a las 10 de la mañana son horarios estelares. Son horarios de consumo de la gente para que se está transportando, que se está arreglando, que está llegando al trabajo y está escuchando, muchos que siguen escuchando la radio. Y entonces, pues, son espacios importantes. Entonces, incluso salió Calderón, ¿no? O sea, qué cínico Calderón, de que él tuvo que ver, fueron declaraciones de los dueños de MBS, ni siquiera fueron de los chairos de nosotros, fue declaración de los propios dueños de la concesionaria de radio MBS, que aceptaron que fue el gobierno el que presionó para quitarle su espacio. Y ahora él inventando esta fake news. Por cierto, que después de que dijo que había sido por censura, porque además así lo dejó entrever Azucena con esa intención golpista, él mismo tuvo que borrar el tuit para decir, me han confirmado, porque además se hizo un escándalo muy fuerte, ¿no? El propio Milenio tuvo que sacar un comunicado para decir, oigan, no es una situación como la que están hablando, de que hay una censura, simple y sencillamente. Azucena tenía una oferta muy importante. Imagínense el nivel de oferta tan importante, pues sí, el horario más importante para la radio nacional en México es en ese horario. Entonces, pues ella decide irse a Radio Fórmula para este espacio estelar. Y pues mucha gente tuvo que retractarse, otros no, ni siquiera se retractaron, ¿no? Siguieron. Incluso hay hoy una columna de Héctor de Mauleón en donde habla de una cuestión de que el cártel Jalisco la amenazó y que le dijo, dejas uno, dejas otro. O sea, es una historia completamente de estas que escriben muy bien la comentocracia de derecha, que se está convirtiendo de manera voluntaria en los cómicos del país. Fíjense nada más, ¿no? Después de que en el periodo salinista neoliberal esta clase era la clase intelectual, la clase pensante, la clase que nos decía cómo pensar y cómo pensar a la sociedad mexicana, la que nos ilustraba supuestamente de la realidad de nuestro país, ahora reducidos voluntariamente en una comentocracia que se convierten verdaderamente en unos cómicos. Hay pocos cómicos en nuestro país, ¿se ha dado cuenta usted? Hay pocos cómicos en nuestro país, o sea, hubo una época en nuestro país donde había personas con gran talento, por ejemplo, el propio